Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, podcast donde buscamos la tranquilidad financiera lentamente y el crecimiento exponencial aún más lentamente. Todo con calma, pero sin pausa. Esta semana tenemos una gran invitada, Carolina Pérez Stevens, con un tema que yo creo que va a ser un temazo del 2025 y de nuestro futuro en general, que es el uso de las pantallas y de las redes sociales. Carolina no es cualquier persona para hablar de esto. Ella hizo un máster en Harvard, donde nos contó que fue a aprender de una cosa y terminó aprendiendo de neurociencia hasta el punto en que nunca dejó de hacerlo. Es educadora de párvulos de la Universidad Católica y autora de 2 libros, Atrapados por la red y Capturados por las pantallas. Y hablamos de los temas de los libros y mucho, mucho más en esta linda conversación. Y como siempre, agradecer a nuestro tremendo auspiciador, la Universidad Autónoma, con sus carreras online, para que podamos aprender no necesariamente yendo a alguna universidad, yendo presencialmente, sino que desde la comodidad de nuestra casa, para optimizar nuestro tiempo y poder ser más productivos. Quizá esta pantalla sí es una que queremos utilizar. Si quieres saber más, admisión.uautonoma.cl. Y como hay que aprender de pantallas con esta tremenda experta, también podemos aprender y ejecutar nuestro portafolio de inversiones apoyados por expertos. MBI Inversiones, MBI con su corredora, nos puede ayudar a diversificar, a ocupar otros instrumentos, a hacer APB, a comprar acciones individuales, a comprar fondos con beneficios tributarios a través de este corredor que ya tiene muchos años haciéndolo bien, en donde te van a tratar muy bien con gente profesional que te quiere ayudar. Así que los que quieran conocer a MBI pueden entrar a mbi.cl. Y con Carolina ahí se van a fijar, pero nos cuenta que los primeros 4 años de vida de un niño es el Mundial de Fútbol, donde más se aprende. Y en nuestras inversiones y en nuestra jubilación, que es quizás el objetivo que nadie se puede escapar, los primeros años son muy importantes. Cotizar, ahorrar y ojalá invertirlo bien para el largo plazo. Y ahí una opción que tenemos para hacerlo es con AFP Cuprum, ya sea con nuestra cuenta de cotización obligatoria o con un APB o incluso con la cuenta 2 o depósitos convenidos si nos vamos más al extremo. Pero lo importante es tomar acción cuanto antes, ahorrar, pensar en nuestro futuro y dejar que el tiempo haga su trabajo. Si quieres más información, cuprum.cl. Cuprum apoya a los que piensan en el largo plazo, igual como los que piensan en el largo plazo del efecto negativo que puede tener las pantallas en nuestros hijos, en los niños que van a ser el futuro de nuestra sociedad. Así que con eso vamos al capítulo. Bienvenidos, Animalers. Carolina, bienvenida al podcast. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre partimos con la pregunta de que queremos saber quién es tú o qué es tu animal espiritual o el animal que llevas dentro. Esa pregunta, casi que ni duermo anoche. Y, Un búho no, y entonces. sí, y estuve tratando de buscar algún animal más, no sé, más exótico, pero no, soy gato. Soy gato. Sí, es mi animal espiritual. Yo tengo una gata, la Kitty, ya por 9 años y me identifico con ella. Tranquila, pausada, que mira, que observa y cuando hay que hacer las cosas las hace y después descansa. Esa soy yo. No te siento tan quieta y pausada. Desde las muy pocas interacciones que hemos tenido, siento que desbordas energía. Es que eso es cuando hay que hacer las cosas. Pero Ya. también después de esto, de escribir un libro, hacer una charla, yo necesito irme a mi cuevita, agarrar mis libros de literatura, porque eso es lo que a mí me da placer, la literatura rusa. Y ahí con mi té verde, con mi juguito, en familia, yo vuelvo a agarrar energía. Entonces, no es que cuando la gente me dice era hiperkinética, no, es la antítesis de la hiperquinesia. Yo necesito siempre volver a mi cueva, estar conmigo misma y tranquila, y vivir en el cerro, irme al sur, para tener en estos momentos que estoy aquí con ustedes toda la pasión para cambiar cosas. Siento que ese es tu antídoto ante la pandemia que seguimos viviendo. Esta pandemia del estrés y la angustia que no ha terminado, como tú dices en tu libro, no se me ocurrió a mí, te estoy refraseando. ¿Qué rol tienen las pantallas en que esta pandemia siga viva? Sí,
Yo siento que aquí en Chile, y justo hace un ratito terminó una entrevista para España, entonces yo digo que qué honor. O sea, estamos en el último rincón del mundo, que me entrevisten para España, que me entrevisten ustedes. Hace 7 años la gente me decía que esto era imposible. Mis amigas más queridas me decían, Carolina, búscate otra cosa, búscate otra lucha, esto es imposible. Pero yo soy mamá y soy profesora. Y cuando uno es mamá, quiere a sus hijos, pero también quiere a los hijos del vecino, al niño que ves en la plaza, porque también va a ser el mundo los congéneres de mis hijos. Entonces uno tiene que dar la pelea. Porque cuando la gente me dice que tú eres tan valiente, extrovertida, no, si yo soy lo más cobarde que hay, me tienen que agarrar entre 5 para ponerme una vacuna, o sea, a mí las cosas me dan susto, pero desde que tuve a mi primera hija salió una leona que yo no sabía que tenía dentro. Entonces, eso uno mira para el lado, en el caso mío era como, ok, los psiquiatras no están hablando, los neurólogos no están hablando, bueno, me tocó esto a mí. Y esto nace desde el amor, desde una mamá, una profesora que quiere que los niños simplemente den lo mejor de sí. Sé que yo no quiero criar niños superdotados ni nada, simplemente que disfruten la vida, que ayuden a los otros y ojalá el día de mañana puedan ser un aporte para su comunidad. Pero para ser un aporte y para ser feliz, yo necesito tener un cerebro sano. Y cuando uno sabe de cerebro, y eso es lo que yo me volví loca estudiando en Harvard, porque yo fui a Harvard a estudiar arte y educación, pero en Harvard tú conoces a los gringos, son súper libres y te dicen, dentro de estos 8 millones de cursos, usted puede elegir los 8 millones y solamente te exijo que tomes 4 del área artística. Y yo me volví loca tomando cursos de cerebro y no lo podía creer, mis profesores eran unas maravillas, o sea, Howard Gardner, el psicólogo súper mega renombrado, invitaba gente de Rusia, doctores de la Universidad de Yale, de distintos hospitales, y, no, y los doctores, uno que realmente a mí me impactó y dijo, nosotros los doctores tenemos toda la evidencia científica con nuestros escáneres, pero no sacamos nada con tenerlo acá guardado. Tenemos que venírselo a explicar a ustedes que son los profes para que ustedes cambien la forma de enseñar matemáticas, de enseñar, qué sé yo, lenguaje, las letras, y que sean ustedes los profes los que le enseñen esto a los papás. Entonces, esa es la gran posta. Los doctores, estos gringos que estudian, que tienen los mega escáneres, me cuentan a mí cómo funciona realmente el cerebro para que yo en mi sala de clase diga, ah, parece que la letra con sangre no entra, es otra la forma de enseñar a leer y explicarle también a los papás, porque uno tiende a repetir cómo fue criado, cómo fue educado. Y nosotros fuimos educados con pizarrón, memorización, etcétera, y eso cambió y no va a volver jamás. O sea, el cerebro aprende de otra forma. Entonces, cuando tú sabes que un niño aprende a hablar con otro ser humano que me mire a los ojos con cariño y que me diga, mira, esta es una tijera, la tijera está arriba de mi cabeza, la tijera está volando. Así yo aprendo la palabra tijera, tocando la tijera, jugando con la tijera. Pero algo pasó en estos últimos años que una empresa tecnológica dijo, no, ¿para qué tener la tijera a mano? Cómprale esta aplicación por $6 y tu hijo va a aprender 300 palabras en un día. Y el papá y la mamá dijeron, oye, la papa, o sea, lo dejo frente al teléfono, se queda hipnotizado con el teléfono y yo puedo mirar la tele o puedo tomarme un café y me dicen que va a aprender. Entonces, más encima como el mundo está tan digitalizado, si no le doy tecnología va a quedar atrás, porque típico todo el mundo te dice eso, después va a quedar afuera y no va a entender nada. Entonces, por eso yo siempre hago un llamado a estudiar de cerebro, no estudien ninguna otra cosa, estudien neurociencia y educación. Y no lea libros de crianza, porque también los libros de crianza te dicen, no, hay que dar la comida así, no, hay que darla asá, hay que hacer dormir a los niños así, no, 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 estás cometiendo un error asá. Entonces, bueno, ¿a quién le creo? Y yo decidí creerle a la ciencia. Entonces yo leo sobre cerebro y educación y yo como mamá voy tomando las decisiones de crianza, de cómo dar la comida, cómo hacer dormir, etcétera, porque sé cómo funciona el cerebro de mi guagua, cómo funciona, en mi caso ahora, el cerebro adolescente. Y cuando tú entiendes el cerebro adolescente, puedes acompañar y guiar mejor, pero hay que entender cómo funciona el cerebro. Entonces cuando tú tienes esta sabiduría, por así decirlo, del cerebro y te dicen en la pantalla, tú dices, no, todavía no. Y lo que yo siempre digo es, ¿qué tecnología, con qué fin y para qué edad? Tu hija ya está más grande y me interesa mucho, y creo que es tu expertise, de cómo funciona el cerebro, pero partamos por cómo funciona el cerebro de las guaguas, de los bebés, de los niños más chicos, porque a muy temprana edad es cuando más conexiones neuronales se generan, eso va decayendo en el tiempo, cómo ese cerebro es capaz de crecer, ser curioso y estar preparado para enfrentarse a este mundo maravilloso pero desafiante.
Sí, yo tengo una imagen para mostrarles acá, pero yo siempre muestro en mis charlas un gráfico y el gráfico es así como una campanita y Lo puedes el, enviar y lo vamos a poner ahora en súper, YouTube y Spotify. Estamos con video, así que lo pueden ver. genial. Hay un periodo que es el Mundial de Fútbol de la Inteligencia Humana y ese periodo se da cuando los niños tienen entre 8 meses y 4 o 5 años. Ahí los niños pueden aprender 10 idiomas, si es que 10 personas le hablan en 10 idiomas distintos. Los niños pueden aprenderlo todo porque tienen el cerebro diseñado para absorber y aprenderlo todo. Por eso el niño chiquitito no para. No para desde que se despierta hasta que se queda dormido, porque su mandato biológico es explorar, tocar, saltar, preguntar, que me regaloneen, porque este cerebro tiene que aprender lo más posible para adaptarme al mundo en que estoy viviendo. Y nosotros somos Homo sapiens, esa es nuestra especie. Somos Homo sapiens, somos cazadores recolectores, así está diseñado nuestro cerebro. Y este cerebro está diseñado para vivir en tribu, porque el cazador-recolector vivía solo, se lo comía el primer animal. Entonces aprendimos a sobrevivir ayudándonos entre todos. Ok, yo tengo la guagua, cuídame tú la guagua para yo ir a recolectar frambuesa, o tal persona va a ir a cazar, yo te cuido tus niños. Nuestra biología está diseñada para vivir en comunidad. Y cuando no estamos en comunidad, sufrimos el aislamiento y eso es dolor, porque es como un dolor de ADN, por así decirlo. Entonces, este cerebro que se adaptó, porque obviamente otras especies no lograron sobrevivir, sobrevivimos los Homo sapiens, y los Homo sapiens estamos diseñados para que otro ser humano me diga, hola Carolina, tú te llamas Carolina, salgamos a pasear, así te enseño a hablar. Yo necesito que otro ser humano de carne y hueso me explique, porque así está diseñado mi cuerpo y mi cerebro. Pero hemos creído que nuestros niños son nativos digitales. ¿Y eso qué significa? Que Darwin se equivocó, que nuestro cerebro tuvo un upgrade milagroso y que nuestros niños vienen con un chip incorporado para aprender las nuevas tecnologías y eso no es así. El cerebro de mi hija es igual al de mi abuela y el de mi bisabuela y así va a ser. ¿Te fijas? Entonces, para que haya un upgrade genético se necesitan mínimo 600 años. O sea, nosotros ni nuestros hijos no se van a adaptar a vivir con estas pantallas. Simplemente van a sufrir los problemas. Entonces, este cerebro que pide contacto físico, que pide naturaleza, que pide manos en la masa, nosotros le estamos entregando la pantalla para yo estar tranquila y con la promesa que el niño va a aprender mejor. ¿Y qué es lo que está pasando? Este cerebro, como es una cosa antinatural, el cerebro dice, esto es demasiado placer para mí. O sea, yo estoy acostumbrado a placer de que me den un abrazo, de hacerle cariño al perro, de jugar con la pelota. Eso es dopamina natural, este neurotransmisor maravilloso que nos tiene en este planeta, porque nosotros repetimos las cosas que nos dan placer. Entonces yo vuelvo a sacar a mi perro, vuelvo a leer un libro, dopamina natural, pero la pantalla, la red social, el juego de video y las aplicaciones educativas o de entretención están diseñadas para que el cerebro secrete cantidades anormales de dopamina. Entonces es tanto el placer que el cerebro dice, no, esto es tóxico, esto no me hace bien. Por lo tanto, para sentir el mismo placer me va a tener que dar más, porque dudo que me des más. Y le doy más, y le doy más rato de redes sociales, le doy más rato de juegos de video. Entonces este cerebro se va seteando estos umbrales de placer muy altos y después tú le quitas este mega placer y le dices, oye, vamos a jugar a la pelota a la plaza. No, qué aburrido, porque es como chupar un clavo, o sea, no tiene ni un placer. Oye, leamos un libro, no, qué lata. Todo les da lata porque es poco el placer. Y yo no voy a hacer cosas que no me den placer, porque no me da lata nomás. Entonces hoy día tenemos niños de tercero básico, de segundo básico, que les da lata ir al colegio, les da lata estudiar, les da lata aprender, y la profesora tiene que gritar, y la profesora se enoja, y llega el papá, y al final los profesores me dicen, Carolina, ¿sabes qué? Yo ya, esto es off the record, yo prefiero hacerle clase a los dos que tienen interés y los otros que estén pegados a sus teléfonos, porque yo ya no estoy para lidiar con adictos a las pantallas. Entonces eso es grave, porque si el profesor tira la toalla y se hace el loco, hoy día están saliendo en las noticias estos temas de las notas infladas, que cabros con 900, 1000 puntos en las notas, después se sacan 400 en la PAES, no se condice. ¿Te fijas? Entonces hoy día los profesores están tirando la toalla. Eso me parece súper grave porque ¿quién compra la pantalla? ¿Quién paga el plan de internet? Es papá y mamá. ¿Ya? Entonces, y los menores no pueden tener una cuenta de internet, no pueden tener un plan, porque tú para ir a comprarte un teléfono y tener un plan tienes que tener más de 18 años. ¿Te fijas? Entonces, es papá y mamá los responsables. Entonces, es ahí el público donde tenemos que ir. Papá, mamá,
entienda, esto es por el bien de su hijo. Usted quiere un hijo inteligente, feliz, que abra las alas, que se vaya de su casa, que sepa de finanzas, que sepa entender una planilla Excel, pero para eso necesita un cerebro sano. Y para que tenga un cerebro sano hay que ir más atrás. Porque esto es sin prisa pero sin pausa. La guagüita hay que darle pecho, hay que hacerle cariñito, hay que sacarla de paseo, tiene que dormir las horas que corresponde, después el niño tiene que ir al jardín, tantas horas después tiene que dormir su siesta, o sea, de desarrollo de cuerpo humano. O sea, yo no saco nada con decir, no, yo voy a ser la super mamá y le voy a enseñar a mi guagua a caminar a los 4 meses. Ah, voy a hacer el hit de las madres, las voy a romper, voy a ser, pero la influencer número 1 porque le enseño a caminar a mi guagua a los 4 meses. Biológicamente esa guagua no puede. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que las pantallas que son una maravilla, ya que me puede conectar con gente en China, en tiempo real, qué sé yo qué, para un cerebro que está en desarrollo, eso daña el cerebro. Y estamos hablando que la expectativa de vida del ser humano es como 90 años. O sea, privarlos de pantalla por 14 no es mucho, ¿ya? Simplemente para que tenga un cerebro sano y tenga las neuronas. Y por eso siempre voy a mi charla con esta neurona gigante, para que los niños entiendan que para conectar neuronas yo necesito amor, naturaleza, libros, experimentos científicos, hacer nada, ocio, perder el tiempo, estar aburrido. Todo eso hace que mi cerebro conecte cantidades de neuronas que el día de mañana van a ser mi materia prima para entender la finanza, la historia universal, qué sé yo, los problemas atómicos, qué sé yo, lo que sea que haya que aprender. Temas, Francisco se lo llevó un poco como padre primerizo a los recién nacidos. Yo me lo llevo como no padre a los adultos. Mencionaste que esto es decisión de papá y mamá. Y también ahí vamos a compartir tu charla TED. Mencionaste que los hijos copian lo que ven que hacen los papás. ¿Cuál sería un poco el 80-20, que es lo más importante, volviendo a la ciencia, que uno debiese fijarse tanto como adulto sin hijos, como adulto con hijos, en términos de hábitos con y sin pantallas, o para tener un cerebro activo neuronal? Sí, nosotros también quedamos adictos a las pantallas, ¿ya? El Sí, tema es 100%. que nosotros tuvimos tiempo para conectar neuronas y ahora, si tú estás todo el día pegado en redes sociales, lo único que va a pasar es que tú te vas a privar de mirar la naturaleza, de mirar la planta o la maleza que salió, no sé, pues camino a tu pega, o sea, te vas a privar de disfrutar del mundo, pero mayor daño tampoco te vas a hacer, porque ya tienes el cerebro listo. Ya a nosotros, pasados los 25 años, se nos mueren la tonelada de neuronas. O sea, conectamos neuronas toda la vida, pero son más las que se nos mueren. Ya entonces, para entender la plasticidad cerebral, si yo quisiera aprender chino mandarín hoy día, me demoraría 8 años y sería seca en chino mandarín, pero 8 años de estudio. Un niño de 5 años lo aprende en 6 meses. Esa es la plasticidad cerebral que yo no me quiero farrear. El adulto que está todo el día pegado en pantalla. Ahora, si ese adulto no tiene hijos responsables, bueno, ya estará todo el día pegado a la pantalla. Pero si ese adulto tiene hijos, sus hijos lo están mirando. Y uno tiene que estar atento a los hijos porque uno aprende a leer a los hijos también emocionalmente. Yo siempre me acuerdo que mi mamá decía que ella sabía cómo lo habíamos pasado en el colegio según cómo entrábamos caminando. Entonces, eso es afinar el oído. Ah, mi hijo tuvo un buen día en el colegio, uno malo. Pero tú aprendes a leer a tus hijos desde el día que nace. Ah, tú tienes tu guagüita y dices, oh, esta guagüita parece que tiene fiebre. O esta guagüita parece que se hizo caca. No sé, tú aprendes a leer a tu hijo en el contacto diario, en estos micro momentos. Pero si le doy papa a la guagua, le doy la mamadera mirando mi teléfono, si, no sé, pues está en la plaza el niño jugando y yo estoy mirando mi teléfono, primero el niño corre riesgo. Me pasó muchas veces que tenía que rescatar yo niños, que el papá estaba mirando el teléfono, pero dejo de conocer a mi hijo. Y eso es súper brutal, porque después de adolescente, el cerebro cambia y está bien, así está diseñado para alejarse de la familia, buscarse otra tribu, pero si ese niño adolescente cuenta con un papá y una mamá cercanos que tienen confianza, va a estar más cerquita y los problemas van a ser menores. Pero si tú nunca lo miraste, si nunca le dedicaste tiempo, si nunca le leíste cuento, después va a tener un problema y tú le decís, pero cuéntame, estoy aquí para ayudarte, pero si nunca me has ayudado, o sea, si nunca me has leído, nunca me has mirado a los ojos. Y yo cuento en el libro el caso que fue súper divertido, de una charla, porque yo todas las charlas las hago padres e hijos, ¿ya? De manera que los papás conversen después con sus hijos, etc. Entonces yo termino la charla y una niñita levanta la mano y dice, a mí mi papá me dice todos los días esto de que leer es súper importante. Y el papá de verdad estaba súper chocho, era como, oh, qué rico. Pero yo una vez lo vi leyendo un libro y no daba vuelta a la página y después me di la vuelta y estaba mirando el teléfono. Ese papá casi se le cayó la cara.
Entonces ahí está el ejemplo. O sea, si yo quiero que mis hijos lean, primero tiene que ser importante la lectura para mí. Ahora, si para ti no es importante la lectura, estamos mal. Ahora, si uno analiza las cifras de la OECD, Chile es el último país del planeta en comprensión lectora de adultos, en el rango entre 16 y 64 años. El último del planeta. Entonces, si yo no comprendo lo que leo, es porque no leo, porque la práctica sea el maestro. Entonces, si no leo, es porque no me da placer. Y yo siempre digo, a ver, no es que no te guste leer, es que no has encontrado el tema que a ti te guste. O sea, a mí me cargaban las cuestiones que me hacían leer en el colegio. Me cargaba la literatura hispanoamericana, a mí me llegaba a salir roncha. Pero como mi papá, ingeniero civil, sabe que leer es importante, bueno, Carolina, a ti te gusta la historia, vamos a una librería, vamos a la biblioteca. Y yo me empecé a enamorar de la vida de los reyes, de ahí llegué a Rusia y después me dediqué y no he parado y ahora estoy metida en la Segunda Guerra Mundial, el Eastern Front, porque es un tema que a mí me apasiona. Y de ahí me fui a la literatura rusa para entender cómo estos rusos llegan a las cosas que hacen, ¿te fijas? Entonces, para mí leer es un placer porque yo encontré el tema que a mí me gustaba y yo leo rápido, claro, porque por la práctica y comprendo simplemente por la práctica. Entonces, pero esto nace en la cuna. Entonces, por eso es tan importante explicarle a los papás que leer para el cerebro es súper difícil. Aprender a hablar, aprender a caminar, todo eso es fácil, ¿ya? El ser humano, si no me enseñan a hablar, igual voy a aprender a hablar. Si no me enseñan a caminar, igual de alguna manera voy a aprender a caminar. Pero aprender a leer nos costó millones de años. Entonces, para el cerebro es un trabajo muy difícil. Entonces, ya que es difícil, tengo que hacerlo atractivo. Y por algo, en Finlandia, cuando nacen las guaguitas, les entregan una caja en el hospital con una, qué sé yo, un chalcito, no sé qué, y libros. Los centros comunitarios, como hay nieve por 8 meses, obviamente los niños después del colegio van al centro comunitario a hacer deporte, a ver, qué sé yo, obras de arte, etcétera, porque saben que la cultura es muy importante y tiene que partir desde chiquitito. Entonces estamos hablando de niños en Finlandia que aprenden finés, sueco, ruso e inglés. ¿Te fijas? Por el desde. Y aquí en Chile, con suerte, la gente habla un poco de inglés. Y hoy día, en este mundo hiperconectado, no saber inglés es estar a la deriva. Entonces, tenemos que partir con la enseñanza del inglés a través de cuentos desde la cuna, pero aquí en Chile se empieza en quinto básico en los colegios públicos. Entonces, por eso yo siempre digo aquí del Mineduc para abajo, nadie ha tomado cursos de neurociencia, porque si tú entiendes de cerebro, vas a saber qué metodologías usar, cuántos niños por sala tener, cuántos profesores, qué capacitaciones hay que hacerle. Estamos viviendo una crisis de educación desde antes de la pandemia, pero post pandemia le sumamos la crisis de la salud mental. O sea, veníamos con una roca en la mochila de problemas de aprendizaje, llegó la pandemia, le sumamos 4 rocas más de salud mental y ahora le estamos agregando todas las pantallas y este es un cóctel explosivo que yo decía, nos va a explotar en la cara, esto es un tsunami, el tsunami te lo empiezan a advertir, ya no es como el terremoto que nos llega de una, no, el tsunami te dicen, ¡hey, viene la ola! Los psiquiatras norteamericanos llevan 18 años diciendo, no viene la ola, por favor, ándate al cerro, búscate, no sé, agarra tus cosas, y aquí en Chile, no, sé que en Chile no pasa, no, en el colegio de mi hijo no, eso no pasa, no, mi hijo, eso le pasa a los papás, a los hijos de padres separados. O sea, las excusas más divertidas que me han dicho que a mi hijo eso no le va a pasar, y le pasó. Entonces, por eso es tan importante estudiar de cerebro. Yo hoy día hay harto libro de neurociencia y educación en castellano, o sea, no es necesario leerse los tratados gringos, pero hoy día yo creo que todo papá o toda mamá o toda persona que quiera tener hijos lea neurociencia. Además que es lo más entretenido que hay. Es más, yo sueño con tener un cerebro flotando, pero me dicen que es ilegal. Yo quiero ir a la morgue y conseguirme un cerebro. Pero bueno, por eso tengo a Mr. Brain que es de plástico, pero me encantaría tener un cerebro. Yo voy a donar el mío a la ciencia. Oye, Caro, y dijiste que somos los peores en comprensión lectora, y además en tu libro dices que somos los primeros en ponerle pantalla a los niños. O sea, no hay otro país que más arriba que Chile que los niños ocupen más pantallas. Por eso nosotros en nuestra comunidad, ahí en WhatsApp, tenemos un grupo que incentiva la lectura, tenemos un club de lectura para que nos Ay, empujemos entre invítenme. todos. Feliz. No sé si vamos a poder leer tantas cosas como las que te gustan a ti porque Ah, suenan complejas, pero te va a entretener igual. Y también tratamos de controlarnos entre todas las pantallas porque es difícil lo que tú decís, el placer que te generan es absoluto. Ahora, nosotros ya estamos con nuestro cerebro desarrollado, pero me
quiero irme a lo del cerebro, quiero irme a Mr. Brain, y quiero que hablemos un poquito de cortisol, dopamina, corteza prefrontal, la ínsula, que ver si tú lo podías explicar en fácil de cómo todo eso se conjuga, convive en el cerebro de los niños. Porque ahora me corro para el otro lado de Pablito, vámonos a los niños de nuevo. Sí, pero antes de llegar al cerebro, me gustaría hablar de los rankings. Yo por muchos años decía, bueno, Chile, país número 1 de niños pegados a las pantallas, Chile número 1 en obesidad, Chile número 1 en peor salud mental. Yo decía, ¿por qué no ser número 7 para pasar más inadvertido, más piola? ¿Por qué número 1? Y en una charla un papá estaba súper enojado. Me dijo, Carolina, ¿pero por qué número 1? No tengo idea. No, ¿por qué número 1? No lo sé. Y lo supe el día que me leí el libro de Felipe Le Canelier, Volver a mirar. Ese libro me lo leí en 2 días y lloré con hipo. Y yo siempre recomiendo, léalo, pero léalo rápido, porque duele mucho, porque el denominador común, y ahí él da todos estos datos de por qué somos el número 1, porque en Chile los niños son un cacho. En Chile los niños molestan. Hay que tenerlo porque la sociedad me lo pide, porque la religión me lo pide, porque la sociedad me lo exige, etcétera, pero llega el cabro chico a la casa y me empieza a molestar porque a mí me gusta ver tele, me gusta salir a andar en la bici, me gusta salir con mi amigo. En Chile el niño molesta y me dolió verlo porque ahí tú entiendes, porque también te cuenta del sistema educativo chileno, de la crianza, de la parentalidad, y tú dices, oh my God, pero bueno, si me tocó vivir en este país, es porque tengo que hacer algo, ¿ya? Entonces, eso es para entender, ya estamos en una sociedad nuestra sociedad es bien especial, y estos niños chiquititos queremos que crezcan rápido, que se comporten como adultos, que no me molesten, que no me varíe nada mi vida de soltera. Y cuando tú tienes un hijo te varía, pero del cielo a la tierra. Y uno no hace sacrificios, porque la gente dice, es que yo no estoy para hacer esos sacrificios. A ver, no es sacrificio. Si tú quisiste tener hijos, hay que ser responsable con los pros y los contras de tener hijos, ¿ya? Y si eso significa no salir en la noche, pues tengo que cuidar la guagua que está con fiebre, bueno, deal with it. Ya, usted quiso tener hijitos. Entonces, bueno, primero es esa parte de entender por qué estamos como estamos. Y segundo, decir, bueno, ¿qué pasa en este cerebro? Y el cerebro, nuevamente, solamente aprende con las manos en la masa, experimentando. También tú dices, pero ¿cómo? Si uno va al colegio a mirar el pizarrón y a copiar lo que dice el profesor, y si en la prueba yo pongo lo mismo que el profesor puso en el pizarrón, me saco un 7. Bueno, es que eso está mal. Si tú ves en Dinamarca, en Finlandia, en Alemania, los métodos educativos son experimentación. O sea, me tocó en Finlandia ir a una clase de química en una sala de cocina, estilo MasterChef. Entonces yo decía, pero ¿cómo? Yo esperaba venir a un laboratorio. No, porque los niños tienen que aprender a tomar todas estas cosas que aprendieron en clase. No me pregunten de química porque yo no aprendí nada. Toda esta teoría, la fórmula, tienen que ponerla en práctica en un plato de no sé qué. Entonces tú dices, chuta, esa es la prueba PISA que toma la OSD, que cuando vino Andrea Schleicher hace varios años, un periodista súper enojado le dijo, oiga, pero usted en la prueba PISA no pregunta las cosas del currículum. No, pues dijo, si esa no es la idea, yo no vengo a preguntar cosas de memoria, vengo a ver si los alumnos de su país pueden poner en práctica lo que debieran haber aprendido, y por eso Chile le va tan mal. Porque nadie es capaz de poner en práctica la química, la física, la biología, simplemente aprendemos del libro de texto, que eso ya está mega pasado de moda. ¿Ya? Entonces, por eso estos países, y especialmente Suecia el año pasado, ahora ojo, el año pasado Suecia salió 16 en la prueba PISA, y la ministra de Educación en una conferencia de prensa dijo, estos resultados son aberrantes, nunca habíamos estado tan mal, es una vergüenza, y nosotros que nos creímos la digitalización nos vamos a volver al libro en papel, vamos a hacer las clases con las manos en la masa, con más material didáctico, vamos a hacer por una revolución en educación porque no podemos estar tan mal. Chile está en el 46. O sea, el día que Chile esté en el 16, yo hago un masivo, o sea, invito, pero a todo el barrio a mi casa. Nosotros estamos en el 46 y no veo que la gente diga, oh, rasgando vestiduras, estamos mal. No, estamos felices en nuestro lugar 46, estamos felices siendo el último país del planeta que comprende lo que lee. Yo digo, no podemos estar felices así, tenemos que hacer cambio. Entonces, para entender ese cambio es, nuevamente, ir a la base, el cerebro, cómo realmente aprende, cómo se desarrolla este cerebro en el jardín infantil, con juegos, con canciones, con obras de teatro, después de adolescente, con experimentación. Y eso que el tema de la empatía, yo la voy desarrollando porque primero veo que mi mamá ayuda a mi papá,
que mi papá ayuda al vecino, que si un niño se perdió en el mall, alguien empezó a ayudar. Yo aprendo con este set de neuronas espejo y ahí voy conectando neuronas en la ínsula, que es lo responsable de la compasión y la empatía. Pero eso se va conectando a lo largo de la vida. Yo veo gente amable, conecto neuronas y voy haciendo gestos amables y siento placer, porque cuando uno ayuda, al ver al otro feliz, te sientes feliz. Y por eso hay cuentos preciosos como el cuento del pez arcoíris, que nosotros contamos en el jardín, que es un hit de venta, donde un pececito aprende a compartir y siente felicidad. Y dice, uy, lo pasé bien. Sentí estas como burbujitas en el estómago al compartir y empieza a compartir más. El ser generoso, el ser buena persona, se enseña en vivo y en directo, haciendo actos amables y también leyéndole cuentos a los niños sobre la amabilidad, la generosidad, etc. Entonces, si después de entender cómo se forma esta ínsula, te dicen que si tú le pasas pantalla, es tanto el placer que siente este cerebro humano que los doctores no tienen idea, pero mucho de este loop de placer y estrés que viene asociado a las pantallas va directamente a matar la neurona de la ínsula, tú dices, Ahora, ¿por qué va a matar la ínsula y no la corteza, qué sé yo, visual, auditiva? Los doctores no tienen idea y invierten toneladas de millones de dólares para saber por qué va para allá. Entonces, si Chile, y yo lo pregunto en mi charla, a ver, ¿cuál es el país número uno de niños pegados a la pantalla? Chile, por fin número uno en algo. Bueno, por analogía, ¿cuál vendría siendo el país número uno del planeta que mata neuronas en la ínsula? Chile. ¿Ese es el país que quiero para mis hijos? Entonces, si no, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Ah, que es difícil, claro, porque que soy la mamá rara del curso, que estoy vetada en el directorio del colegio, pero a mí me da lo mismo. Yo no voy al colegio de mis hijos a hacer amigos, van al colegio mis hijos. Ya, yo voy al colegio a aportar de la vereda que yo pueda. Entonces, hay que ser catete, ya hay que ser a veces latero y poner este tema porque mis hijos no viven aislados, mi hijo vive en un condominio, ya van a un colegio y si todos los niños de la generación de mis hijos están con la ínsula sin neuronas conectadas, mi hija de 15 años está en riesgo. Porque yo quiero que el día de mañana o pasado mañana, si tienen un pololo, bueno, yo quiero que ese pololo la trate bien, que sea respetuoso con ella. Pero para respetar, para tratar bien, yo necesito ser empático. Y para ser empático necesito neuronas en la ínsula. Y si producto del GTA, todos estos juegos violentos, de la pornografía violenta, ese adolescente no tiene neuronas conectadas en la ínsula, mi hija está en riesgo. Entonces yo la primera charla la dediqué, ahora ojo, mi hija tenía, ¿cuánto? 8 años, la dediqué al futuro marido de mi hija, porque en alguna parte está, y quiero que sea buena persona, porque yo estoy educando con harto sacrificio y esfuerzo a 2 hijos adolescentes para que sean buenas personas. Entonces lo mínimo pedir que cada papá, cada mamá, eduque a una persona de buen corazón en su casa, para tener una sociedad más amable, para que se puedan ayudar en la pega, para que se puedan ayudar en la familia, para que puedan leer un libro y lo comprendan, que vayan a firmar un contrato de trabajo y no los estafen. Es simplemente dar las herramientas para que nuestros hijos puedan vivir y disfrutar su vida en un ambiente sano. No es mucho pedir, encuentro yo. ¿Qué sería una herramienta para fomentar este tipo de amabilidad? Primero el ejemplo. El ejemplo. Y si alguien dice, chuta, pero es que yo no soy amable, no tengo. A ver, yo nunca me voy a olvidar mi mamá. Ella, una vez, cuando éramos chicos, la tarea amable más fácil que uno puede hacer es darle la pasada a un micrero. ¿Y nosotros qué? Oye, los micreros están todo el día arriba de la micro, con calor. Imagínate, ¿qué te cuesta darle la pasada a un micrero? Ahí tienes un gesto amable que yo lo aprendí de mi mamá. ¿Que me voy a ganar el Nobel con ese? No, pero fui amable y yo quedé más contenta. También me acuerdo, mis abuelos vivían en Rancagua y siempre a la vuelta, a mí me da una vergüenza enorme porque mi mamá en Rancagua preparaba unos sanguchitos y llegando a Santiago había un señor de esos que ya no se ven ahora, vestido entero con bolsas plásticas negras, cochino, lleno de piojos, y siempre estaba solo. Y mi mamá se bajaba del auto y le daba estos pancitos. A mí, de verdad, yo me escondía debajo del auto porque me daba una vergüenza horrible. Pero lo hacía cada fin de semana. Y después con el tiempo dije, y mi mamá tampoco andaba diciendo, mira, ando regalando pancitos. No, pero veía este gesto amable de mi mamá con esta persona que nadie veía. Si vas a echarle benzina al auto, saludar, preguntarle cómo se llama el señor que te echa la benzina. Entonces, tus hijos van aprendiendo eso. Y el día que yo también fui tan feliz fue cuando un día mi hija estaba como en primero básico. Mamá, hice un gesto amable, saludé a la señora que barre y se puso tan contenta y le pregunté su nombre.
hay mucha gente en esta sociedad que es invisible para nosotros, pero esa gente es igual que nosotros. Nosotros tuvimos simplemente más suerte de haber nacido en otra parte. Tuvimos simplemente más suerte de tener las oportunidades que hemos tenido, pero yo no hice nada para ganarme la suerte que tengo y que tuve. Entonces uno está obligado, no sé si es la palabra obligado, pero tenemos que tender la mano, pero yo lo hago también por mis hijos, o sea, que mis hijos me vean que yo soy amable para que ellos sean amables dentro de lo que puedan, para tener una sociedad más amorosa, simplemente. Quiero volver al fatídico 16º puesto de los suecos, que dijiste que lo que dijeron como solución fue vamos a volver al papel. Y también el tema de los libros. Mencionaste que descubriste un poco el amor de la lectura cuando encontraste los temas que te gustaban. A mí me pasó un poco lo mismo. Me cargaba a leer en el colegio, en la universidad leí súper poquito, y cuando empecé a encontrar libros que me gustaban, fue un ciclo virtuoso. Y eso fue para mí gracias al Kindle. Me compré un Kindle, empecé a bajar libros que tenía el acceso en un minuto en vez de tener que esperar mucho tiempo para recibir el libro. Y eso me ayudó a desencadenar la lectura y ahora volví 100% a los libros en papel. Siento que los retengo más. Y uno de esos libros, que lo tengo como para que se vea, de hecho, ahí está, que es el Minimalismo Digital de Cal Newport. Cal Newport es de las personas con las que más resueno yo creo hoy día en su ideología, y él hablaba de las personas podemos tener todos estos tips para usar menos el teléfono y salir de las pantallas, pero necesitamos una filosofía. Y su filosofía está en el libro que es el Minimalismo Digital. Y habla de reemplazar esta cosa de las pantallas por trabajos manuales. Y ahí lo conecto con lo de Suecia. ¿Qué es todo esto de lo manual, incluso para nosotros los adultos, que genera tanto impacto para aprender, para disfrutar, incluso en los hobbies? Mira, nunca me voy a olvidar de una clase de un profe en Harvard que llegó con 3 maletas gigantes y llegó y tenía varios mesones y puso de todo. Mira, ampolletas, circuitos, cables, pero una cantidad de cosas y todo el mundo, ¡ah, qué entretenido! Vamos a jugar. Y él dijo, a ver, ¿quién tuvo clases de física y química en el colegio? Y todos levantamos la mano. Ya, saquen papel y lápiz y hagan un cálculo de cuántas horas tuvieron física y química. Ya, yo dije, no sé, pues primero medio, tantas horas, estoy inventando, ya 500 horas. Perfecto, 500 horas. Bueno, significa que ustedes aprendieron, estoy inventando, termodinámica, electrofísica, no sé qué, Ustedes debieran ser capaces de venir a solucionar tal problema. Y dijo, ¿quién lo quiere venir a hacer? Obviamente yo me escondí debajo de la mesa, porque yo no sé cambiar, pero ni una ampolleta. Y se paró un cabro y el profe le dijo, ya, tu plan de estudio, qué sé yo qué, hazme esta cuestión. No tengo idea. Bueno, dijo, esas 500 horas no sirvieron de nada. Esas 500 horas las pudiste haber aprovechado para subir cerro, para aprender un instrumento, para leer libros que te gusten, para hacer nada, porque si esas 500 horas no te sirvieron para poner en práctica los aprendizajes, significa que no aprendiste nada. Y eso a mí me quedó grabado, porque tú solo aprendes con las manos. O sea, ¿tú le darías un apéndice tuyo a un estudiante de medicina que haya estudiado 10 años de medicina online? Yo no, por algo desde primer año van a la morgue, tienen ahora estos muñecos, porque practican y practican y practican. Entonces, si el ser humano adulto, para poder operar, tiene que practicar con las manos en la masa, ¿por qué un niño de primero básico tiene que aprender a sumar mirando un pizarrón? Para aprender a sumar necesito peras, manzanas, tapitas, piedras y ramas. Y así se enseña en los colegios escandinavos, en los jardines escandinavos, que salen al patio y todo lo que sea ordenación, clasificación, todas las cosas que tienen que aprender en la naturaleza, porque además en la naturaleza tienen que cruzar riachuelos y se dan de la mano, aprenden el trabajo colaborativo, de respetar turnos, destrezas que yo necesito para la vida. ¿Te fijas? Entonces, por eso lo que debiera hacer el Mineduc es mandar a una persona, yo no estoy hablando de comité, manden uno a un viaje de estudio a Escandinavia, a todos los países que les va bien, y se trae para acá. Yo estuve en Finlandia, ¿cuánto? Una semana completa, y al lunes siguiente yo estaba cambiando cosas en el jardín infantil. En cambio, aquí en Chile, me acuerdo que fue un comité a Finlandia y habían gastado la tonelada de millones de dólares, y un periodista dijo, ya, pero con todo este gasto, ¿qué es lo que aprendieron? No, que Finlandia es una cultura súper distinta. Bueno, es que para eso no necesita ir de turismo educativo a Finlandia, ¿te fijas? Obviamente que es una cultura distinta, que tiene 8 meses de nieve. Y yo fui al Museo de Bellas Artes, me fascina el arte, y había un cuadro de una mujer joven lavando ropa en un río congelado con así de hielo, donde ella hizo un hoyo
sacó este círculo de hielo y estaba lavando la ropa. Yo decía, Carolina Pérez estará sucia todo el año, pero yo no te lavo ropa en ese río gélido. Entonces, obviamente que ellos tienen otra mentalidad. Una mentalidad de sacarme pero la mugre para lavar una ropa, para tener algo de comida, y teniendo a los rusos al lado. Después de la Segunda Guerra, los rusos no los invadieron porque preferían que les pagaran una mesada, ¿te fijas? Porque tampoco tienen tanto que aportar. Entonces Rusia, al igual que Singapur, después de las invasiones varias, dijeron, a ver, nuestros recursos naturales son nada. O sea, Singapur, después que los ingleses los abandonaron, dijeron, no, que tenemos un par de pescado y para consumo familiar. O sea, ni siquiera nos da para exportar pescado. El único recurso que tenemos es el recurso humano. ¿Y qué hicieron Singapur y Finlandia? Tomaron a profesores y los mandaron a estudiar afuera. Estados Unidos, distintos países de Europa, y llegaron a cambiar y a revolucionar la educación. Yo estudié en Harvard en el 2006. En el 2006 no había smartphone. Y tenía un compañero que estaba el ministro de Educación de Singapur y él era el de abajo, el subministro, el viceministro. Y él tenía un computador en el 2006 con un ladrillo al lado del computador. Y nosotros así, pero ¿qué es lo que es? No es una cuestión satelital, porque él en Singapur tenía 3 secretarias. Lo que él aprendía el lunes en Harvard se lo mandaba a sus 3 secretarias que lo transcribían y ya empezaban a cambiar las cosas. Y yo dije, ahí está el secreto. Y el cabro, lo más simpático, movido, inteligente. Todos los días tú lo veías con libros nuevos, conversando con profesores, entrevistándolo. Él era el viceministro de Educación, estudiando un máster en Harvard para revolucionar la educación, que ya estaba bien revolucionada en ese tiempo. Entonces, esa es la actitud. Sí, somos un país pobre, tenemos 3 pescados, pero nuestro recurso humano tenemos que mejorarlo y nosotros tenemos recurso humano. Entonces, eduquemos bien a nuestros niños para que el día de mañana, si mi hijo quiere diseñar un avión, bueno, que lo pueda diseñar y que lo pueda hacer. Pero no se nos ocurren las cosas. Y eso es falta de creatividad. Obviamente hay alguien creativo que se le ocurre alguna cosa, pero la creatividad, el pensamiento crítico, hay que hacerlo currículum, hay que hacerlo metodología, la innovación, la capacidad para resolver problemas. Todo eso va de la mano del growth mindset, que está súper de moda en Estados Unidos, pero aquí en Chile eres como, no, tú eres bueno para la matemática porque lo heredaste de tu abuelo. No, tú puedes aprender matemáticas si es que te sacas la mugre estudiando. Pero si no siento placer con el estudio, no voy a estudiar. Entonces, si tengo un cerebro empantallado desde la cuna, donde nada me da placer, ni ir a la plaza, ni jugar un deporte, ni aprender un idioma, ni leer un libro, lo único que me da placer es la pantalla, ¿qué va a ser de ese ser humano en 20 años más? Entonces, ustedes hablan de finanzas, la jubilación. ¿Qué jubilación van a tener si es que no encuentran pega nunca? Porque no se les ocurre nada. ¿Cuál va a ser la asistencia social de un país con una gran cantidad de gente que no encuentra pega? Porque todas las pegas van a estar, la mayoría, automatizadas. Entonces, hay que mirar también este tema de un punto de vista económico, de un punto de vista también, no sé, sociológico. ¿Ya? Pero lo bueno es que cada vez salen más expertos de distintas áreas analizando esto. O sea, me acuerdo que hace un par de años empezaron a salir los dentistas. Decían, no puede ser que haya niños de 4 años con bruxismo. Porque el bruxismo es porque está estresado por todos los problemas de plata. Un niño de 4 años, su problema es de qué voy a jugar mañana, ¿te fijas? ¿Y por qué tiene bruxismo? Porque el estar pegado a las pantallas me genera estrés, aunque lo estoy pasando bien, pero me genera estrés. Y ese estrés en la mandíbula, en la boquita de este niño, genera bruxismo. Entonces, los oculistas, con el tema de la miopía, por mirar tan de cerquita y no tener las neuronas conectadas de mirar a larga distancia. Entonces, el tema de la radiación, o sea, suma y sigue. Entonces, eso de que tú ahora estás feliz con este minimalismo digital, es lo que todos tenemos que empezar a hacer. Ahora, yo como adulto sí puedo decir, me voy al sur por 2 semanas, le aviso a la gente que no voy a tener nada, cualquier emergencia, bueno, llamarán a mi marido, pero yo me voy sin celular, porque yo necesito no saber nada de nadie por 2 semanas. Porque ahí realmente me desconecto y me conecto con la naturaleza. Porque independiente que yo diga, voy a dejar el teléfono en la casa y lo voy a tener apagado o en modo avión, igual me llama. Igual lo voy a aprender por un ratito, en una de esas tengo un like en Instagram, no sé. No, yo necesito obligarme, pero lo puedo hacer porque tengo corteza prefrontal madura y puedo autorregularme. Pero una niñita de 14 no puede. Mi hija de 15 no puede autorregularse con un teléfono, por eso no tiene. Y no va a tener hasta pasado los 17.
Y eso que yo le decía también el otro día a un periodista, mi hija mide prácticamente 1,80 m igual que yo y tiene 15 años. Ella ya sabe manejar, yo ya le enseñé a manejar y ella tiene todo el cuerpo listo para manejar. Ella alcanza el embriague, alcanza, o sea, ella físicamente puede manejar. Pero si ella va hoy día a la municipalidad y dice, oye, yo soy alta, yo sé manejar, deme el carné. No, porque no es legal. Ya tú no puedes sacar carné a menos que tengas 18 años por un tema de madurez. Entonces hoy día nuestros niños podrán manejar el teléfono, podrán tener un teléfono si todo el mundo se los da, pero no tienen la madurez. Y los psiquiatras norteamericanos dicen, nosotros creemos que en unos 15 años más, tener un smartphone con acceso a internet va a ser para mayores de 18 años. Entonces alguien me decía, ya, pues, pero el copete, el alcohol, los cigarros, también son para mayores de 18 años, igual lo toman. Sí, yo sé, pero existe una normativa. Tú en tu casa le dices a tus hijos, no puede tomar hasta los 18 años, que van a tomar escondidas, sí, pero existe una norma. Porque si yo me relajo, y esa es la teoría de que, bueno, si igual van a tomar, bueno, démosle piscola en el colegio. En el almuerzo, démosle una bandeja con pollo, con puré y un pitito de marihuana para que se acostumbren. Total, igual van a fumar su pito de marihuana, para que se vayan aprendiendo a autorregular. El cerebro inmaduro no se puede autorregular porque no tiene la corteza prefrontal, esta parte de acá, el jefe del cerebro, con las neuronas todas conectadas, pues se termina de mapear, se termina de conectar las neuronas a los 25 años. O sea, el cabro que salió de cuarto medio ni siquiera tiene la corteza prefrontal totalmente madura, es eso a los 25. Podría haber una corriente, y probablemente la mayoría con la que tú te enfrentas y en la que eres valiente de decir lo que tú piensas, de, oye, ningún extremo es buena, esta galla se volvió loca, ¿cómo su hija de 17 años no tiene un celular? Y creo que es algo que todos van a decir, ningún extremo, o que mucha gente va a decir, ningún extremo es bueno. ¿Cómo ves tú ese argumento respecto de, estamos hablando de las pantallas, pero quizás si queréis decirlo respecto al copete, los pitos o lo que sea? Sí, a mí me encanta el término extremista. Me han tratado de talibana, de espantavieja, de un psicólogo uruguayo en una charla mostró una foto gigante de mí y me dijo, esta señora es una espantavieja. Y me han tratado de fanática religiosa. Y me encantan todos esos apodos, porque esto no es extremismo. O sea, es simplemente saber cuál es el efecto del copete y de la droga en un cerebro inmaduro. Yo me acuerdo también otro profesor, un ayudante mío que era de medicina, que llegó con un maletín con drogas. Yo nunca había visto tanta droga junta. Yo con suerte había visto la plantita de la marihuana. Y él dijo, ustedes profesores tienen que conocer las drogas que existen hoy en día para enseñarles a los niños cuáles son los riesgos, porque no da lo mismo esta pastillita, que ya ni me acuerdo cómo se llama, en un cuerpo de 12 años que en un cuerpo de 18. Hay que enseñar, enseñar. Esto no significa que mi hija no sabe de redes sociales o que mi hija no sabe de pantalla. Obviamente que sabe, es un tema recurrente y yo lo hago como en los MBA, estudio de caso. Mira lo que pasó en este colegio, ¿qué hubieras hecho tú? Uno enseña, pero no da porque no tiene la madurez. Entonces, yo no doy copete, pero enseño de copete. Y vamos al supermercado y vemos cuánto grado alcohólico tiene este vodka. Yo no doy cigarro, pero tengo cajetillas de cigarro en mi casa para que mi hijo lea, mamá, pero si aquí dice veneno de rata. Bueno, para que usted vea. Y abrimos el cigarro y lo vemos en el microscopio. ¿Se fija? Entonces uno tiene que educar, pero que los niños entiendan que esta medida que toma la familia es porque te quiero y te cuido. No es por ser mala onda. Entonces, si todo el mundo va a dar vodka en un cumpleaños, ¿voy a llevarlo al cumpleaños o no? O sea, si todo el mundo da piscola para que los niños lleven para el colegio, ¿le voy a dar o no? Entonces, ese para mí es el punto de inflexión y si me tratan de exagerar, bueno, seré exagerada, pero esta exagerada que hace 7 años le tiraban tomate y le decían que era talibana, pucha, ya llevo 2 libros, me entrevistan ustedes, me entrevistan de otros países, o sea, tan loca no estoy, que loca soy, sí, lo reconozco, pero tan enferma y tan equivocada no estaba, porque yo no he investigado nada, yo simplemente he leído y he compartido con el resto lo que he leído, nada más. Entonces, yo solamente leo psiquiatras y neurólogos. O sea, yo ahora me estoy leyendo un libro de un psiquiatra que estudió en Harvard, que es profesor de psiquiatría de Harvard. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene 4 neuronas conectadas y el libro dice 0 pantalla, hasta los 14, 0 redes sociales hasta los 18. Entonces, yo le prefiero creer a un doctor que estudió medicina, a una profesora de arte que se las da de experta, que dice que hay que regular y que no hay que prohibir. Entonces, si tu hija chiquitita
tiene fiebre, ¿la vas a llevar a una decoradora de interiores o la vas a llevar a un pediatra? ¿A quién le vas a creer? Si la decoradora de interiores te dice, no, ponle una plantita nomás, ponle una flor plástica en la cabeza, con eso se le va a pasar la fiebre. No, tú le crees al doctor que estudia medicina. Uy, Francisco, paremos un poquito porque mi cerebro está brillando demasiado. Mr. Brain, qué tremendo personaje que ayuda a entender lo que nos pasa, lo que nos pasaba cuando niños, lo que les pasa a los niños y lo que nos pasa ahora que ya estamos más grandes con un cerebro más desarrollado que puede recibir otros estímulos. Pero para que esto realmente nos quede en la cabeza, este capítulo, este aprendizaje, mejor dividamos esto en dos, porque la Caro es una metralleta de contenido. Me imagino que te pasó al conocerla. Tuvimos una infidencia aquí de la grabación. Íbamos a grabar un día antes de cuando grabamos, pero el audio no estaba funcionando bien. Y nos comprometimos a ir a dejarle un micrófono. A mí me queda un poco lejos, así que Francisco fue a su casa y el primer mensaje que me mandó después de ir me dijo, se pasó la Caro. Es demasiado buena onda y tiene demasiada energía. No nos conocíamos y llegué a su casa, le hice cariño a su perro y me abrazó como si fuéramos los mejores amigos de siempre, me regaló su libro. Está realmente comprometida con su bandera de lucha, de que ella quiere pasar este mensaje del daño que nos están haciendo las pantallas. Y eso lo transmite desde el segundo cero, cuando te empieza a hablar, porque está convencida, igual como nosotros, de la educación financiera, ella está convencida de cuál es el camino para que no matemos quizás algo lo más valioso que tenemos y que nos caracteriza como Homo sapiens, que es nuestro cerebro capaz de aprender, de analizar, de razonar y de tomar buenas decisiones. Así que si cuidamos el cerebro para nuestra vida, también nos va a ayudar en este camino de desarrollo personal, de buenos hábitos en los que las finanzas van a ser fundamentales. Es impresionante. Esto sí que es pensamiento de largo plazo, pero primero el mundial del aprendizaje de los niños hasta los 4 años, pero después hasta los 18 o hasta los 25. Después de eso cambia nuestro cuerpo. Y lo hablamos también cuando hablábamos del libro Morir con Cero. Hay cosas que uno puede hacer cuando joven que no puede hacer cuando viejo. Él da el ejemplo del viaje mochileando por Europa. A los 20 es mucho más entretenido que a los 50. Y creo que por eso esta conversación es tan importante, porque hay cosas que nos están afectando el cerebro hoy día, y ella lo menciona con los teléfonos o las redes sociales, que nos van a afectar por todo el resto de nuestra vida. Y no podemos darle suficiente importancia a algo de esa magnitud. Y por eso la próxima semana vamos a seguir investigando en estos temas, vamos a seguir aprendiendo esto con ejemplos también fuera de Chile que nos comenta Carolina y que por algún motivo no han entrado en nuestro sistema educacional, pero esperemos que lo hagan en algún momento. Así que eso, quisimos dividir el capítulo en dos para que podamos realmente tomar este aprendizaje y hacerlo nuestro para siempre. Así que, Caro, muchas gracias por esta primera mitad de capítulo. Nos seguiremos escuchando los tres la próxima semana. Nos vemos, queridos animales. Mr. Brain. Brain.